avance de lo que os hemos preparado. Seguiremos viaje hasta el país de las grandes montañas, el Tíbet. En nuestro estudio reuniremos a un grupo de expertos en ese misterioso lugar, incluida la presencia de un monje tibetano. Será una apasionante aventura para descubrir algunos de sus enigmas. Estas son las intenciones de este nuevo espacio en blanco que ya se abre ante ti. Sé bienvenido. Ahí están las intenciones, lo que os hemos preparado en parte para esta noche. ¿Te ha gustado, Paco? Me ha encantado. Sí. Mucho. Saludar a nuestro primer invitado, Francisco González. Nos conocemos hace un montón de tiempo, redactor jefe de la revista Año Cero. ¿Desde cuándo? En Año Cero llevo 18 años y 4 meses. ¿Lo llevas contabilizado? Sí, por el tema de la jubilación y eso. ¿No? ¿Te queda poco? Bueno, no te voy a decir. Poquísimo me queda ya. Me decía que había tardado no sé cuántos años en escribir un libro. Cómo me gusta este tema. Arqueología Imposible se llama, súper lleno de fotografías que de alguna manera demuestran que existió otra humanidad. No adelantes mucho porque tenemos ahí un montón de introducciones, pero ¿por qué esto? Sí, ¿Por qué este tema? ¿Por qué el tema, dices? Sí. Bueno, me apasiona, como a ti, y porque la arqueología convencional ortodoxa no me satisface ni me responde muchas de las preguntas que me he hecho. Avisamos a los arqueólogos, bueno, hay muchos que nos escuchan afortunadamente que están más en esta línea, pero los oficialistas esta noche seguramente se van a tirar de los pelos de algunas de las cosas que vas a decir, ¿no? Mala suerte. Vale, este es nuestro invitado, 900-137-137, nos vamos de viaje. Un viaje fantástico a la búsqueda de los nuevos orígenes de la humanidad. ¿Dónde y cuándo se originó la civilización? Los expertos han elaborado muchas teorías, pero a veces las evidencias contradicen por completo todas las hipótesis. Bajo el suelo congelado de Siberia se han encontrado especies animales extinguidas por un repentino cataclismo global, como el mamut gigante. También se han descubierto mapas muy antiguos que muestran la Antártida siglos antes de que fuese descubierta. Este mapa tiene centenares de años y describe la auténtica configuración de la Tierra de la reina Maud, que está oculta bajo 1 kilómetro de hielos, y su configuración real no se conoció hasta 1949. Hace 100 años, un arqueólogo concluyó que la antigua ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia, fue un observatorio estelar alineado con el Sol y las estrellas. Calculó que tendría 17.000 años. Los geólogos han descubierto que la gran esfinge de Gizeh en Egipto ha resistido siglos de lluvias incesantes, pero estas lluvias solo pueden haber tenido lugar miles de años antes de los faraones. ¿Fue construida la esfinge antes de los comienzos de la civilización? ¿Pudo existir otra humanidad desconocida hace 20.000 años? Nuestro invitado de hoy trae algunas evidencias para mostrarnos. Pues ahí está la pregunta. ¿Pudo existir otra humanidad, como dice Enrique Vicente, nuestro compañero, hace 20.000 años? Que es un chivatazo que le di yo para rellenarla. Seguro. Yo estoy convencido de que sí. Creo que esto de que el diluvio fue un mito, no lo creo. Yo creo que fue una realidad. Si no, no habría tantas y tantas leyendas a lo largo de todo el planeta. En diferentes partes, ¿verdad? Coincidiendo en lo mismo. Y yo creo que las dataciones de muchos de los monumentos por todos conocidos en Egipto, mencionabais en la entradilla de Tiahuanaco, son muy anteriores a lo que es, a las fechas que se ha dado por parte de los arqueólogos oficialistas, ¿no? Ortodoxos.
pero esa parte tan oscura de la humanidad, de nuestro pasado, no interesa, creo yo, que se investigue, que se desvele, ¿no? Porque imagínate, ¿no?, los miles y miles de informes, de papeles. Estaba recordando yo ahora mismo el asunto me ha venido a la memoria por el tema de Tiahuanaco, el asunto del paso de los hombres por Bering, ¿no? Sí. El estrecho de Beringia, ¿no? Esto, con el tema de los clovis, el poblamiento y todo esto, las fechas que dan de 12.000, entre 12.000 y 14.000 años, ¿no?, atrás, cuando hay evidencias en Sudamérica, por ejemplo, de lugares datados, pero no reconocidos, pero sí datados en 33.000 años y 50.000 años de antigüedad. Donde ya había seres humanos que habían venido supuestamente cruzando ese estrecho. No, claro, estos tuvieron que llegar allí de algún modo, pero no según la teoría oficial, que los humanos cruzaron desde Siberia y atravesaron el estrecho de Bering, ¿no? No, estaban muchísimos miles de años antes de lo que se dice, estaban allí. Y eso no se explica bien. Prepárate que dentro de un poquito te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Estoy hablando a nuestro sacerdote que tenemos aquí con nosotros. Es que me llama mucho la atención Wanchen La, ¿es tu nombre? Sí. ¿Te vale así? Bueno, aunque vas a intervenir en la segunda parte del programa, buenas noches, es un placer que hayas venido desde Barcelona. ¿En el Tíbet creen que hay humanidades anteriores a las conocidas? Por supuesto. Decimos que sí, sin principio. Ahora estamos viviendo el siglo XXI. Siglo XXI no es nada. Antes del siglo XXI, porque hemos contado desde el nacimiento de Jesucristo. También antes, sin principio, millones de años hemos nacido, vivido y hemos murido. Y después, otra vez, quien muere, otra vez naciendo. Por lo tanto, sin principio, pero hay un final también posible. Ya. Y otra mínima preguntita, no os perdáis en la segunda parte del programa a este personaje que tenemos junto a otros dos compañeros que han venido desde Barcelona, otro de Madrid, para presentarnos un documental y sobre todo hablar del Tíbet. Yo cuando he viajado por ahí me decían que en el Tíbet, en algunos lamasterios, tenían pruebas de seres extraños como el Yeti o como seres que no son concebidos en este planeta por nosotros. ¿Es cierto? Hay muchas cosas, sí, por supuesto. En Tíbet, o Himalaya sobre todo, ¿no? De Yeti contaba. Sí. Y también, no solo es un cuento, parece como cuento, pero es de realidad. Podemos ver algunas veces. Yo mismo conozco ancianos tibetanos. Antes contaba Yeti, ellos visto, ¿sabes? Sí. Y sí. Incluso hay en Nepal, hay algunos monasterios a los Himalayas, también una mano, una pierna, también podemos ver, sí. En Tintin in Tibet, ¿sabes? De cómic también explica, pero en realidad muchas cosas todavía no sabemos. Del misterio de la cultura, riqueza del Tíbet, todavía no sabe el mundo, pero hay muchas cosas. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. No os perdáis la segunda parte con este personaje. Gracias, te quedas ahí un poquito tranquilito, ¿vale? Estoy tranquilo. Yo te pido disculpas por este retrasito. Enseguida seguimos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Francisco González, Paco González para los amigos, hablando de arqueología imposible, el legado oculto de los maestros constructores. ¿Me puedes explicar por qué en diferentes partes del mundo hay construcciones que son muy parecidas? Yo creo que cuando uno las ve, cuando ve las similitudes entre estas construcciones, a mí, por ejemplo, no me sirve la explicación esta de los arquetipos de Jung, ¿no? Yo creo que tienen unos tantos detalles idénticos y no importa que sea en Europa y en América, o en Europa puede ser en las Islas Británicas, pero puede ser también en Armenia. Es como si obedeciese estos diseños a una especie de plan, ¿no? A una especie de diseño antiguo, una especie de código, un código. Yo hablo de los maestros constructores, ¿no?, de la antigüedad, pues que pudieron surgir en Sumeria, o pudieron nacer en Egipto,
que ellos recibieron ese código de no sabemos quién. Pero lo cierto es que esa repetición de estos lugares, estos dólmenes, estos menires, estos cromlech, no tiene sentido. No tiene sentido si nos atenemos a los hechos culturales, por ejemplo, porque no es normal, por ejemplo, que existan monumentos tan parecidos, con esos detalles, en Irlanda del Norte, por ejemplo, o en las Islas Orcadas, en Escocia, y en Armenia, que están separados en 5.000 kilómetros. ¿A qué monumentos te refieres? Lo que me fascinaba a mí es un monumento bastante humilde, que es una especie de menhir, digamos, con un orificio que se le practicó intencionadamente en la parte superior, una especie de mirilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Por qué se le practica este orificio, esta mirilla, ¿no? al monumento? Y porque lo hacen los británicos, los escoceses o los pictos, en este caso, y lo hacen los armenios, ¿no? También. Entonces, hay una explicación primera, pues razonable. Tú te acercas al monumento y lo primero que haces, lo que te pide el cuerpo, digamos, es como tiene tu estatura más o menos, es mirar por la mirilla. Uh-huh. Mirar por la mirilla. Eso los arqueólogos no lo reconocen, que sirviera como una especie de mirador. De mirador. No quieren reconocerlo. Dicen que son ritos de fertilidad o cosas por el estilo, pero yo creo que sí. Y además, si miras por la mirilla por ejemplo, de este menhir que está en Doug, en Irlanda, en el condado de Antrim, pues tú puedes ver una cota en el horizonte, incluso puedes ver la estrella polar. Quiero decir que era intencionado y ellos querían ver el firmamento, observar las estrellas. Los arqueólogos ortodoxos niegan que nuestros ancestros, sobre todo en el caso de los sumerios, me parece criminal, que los sumerios no tenían ni la más remota idea de astronomía. Eso es falso. Los griegos heredaron los conocimientos matemáticos y astronómicos de los sumerios, precisamente. Uh-huh. ¿Y por qué las pirámides se repiten en diferentes partes del mundo? Yo había una que no conocía, que he visto en tu libro, en Java. En la isla de Java. Que es como una pirámide maya, una pirámide... Se llama Candi Suku, sí, y está en el centro de la isla de Java, sí. Hablando de Face, esta mañana, o ayer creo que subí la fotografía, sí. y la gente pensaba que era mentira. Pues no, tú ves esa pirámide y dices, esta pirámide está en Guatemala o está en México. Pues no, está en la isla de Java. ¿Qué pudo ser? Yo bromeaba en Facebook, ¿no?, con el tema de que los mayas se desplazaron a Indonesia, o quizá al revés, fueron los indonesios, la gente de Java, los navegantes indonesios que llegaron a América del Sur. Eso es también otra posibilidad. Y no sé quién tenía el plan inicial. A lo mejor los indonesios lo recibieron de los egipcios o de los sumerios, que también hay conexiones sumerias en diversas partes del planeta, ¿no? Pero sea como fuere, eso está ahí. Quiero decir, es tan sólido como esa pirámide que está en la isla de Java. Multitud de preguntas estamos recibiendo ya sobre las ciudades subterráneas que hay en la Anatolia turca, etcétera, etcétera, pero que esperen un poquitito. Otro tema, las Islas Célebes, los Toraja. Esta gente súper extraña, como tienen rituales de muerte y tienen un barco. ¿Qué significa ese barco? Ese barco que tiene, ves las cabañas de ellos, ¿no?, tan preciosas, ¿no?, y ese barco que parece que apunta al cielo, ¿no? Uh-huh. Las leyendas de los Toraja, como de otras muchas etnias de Indonesia y de otras partes del mundo, dicen que ellos recibieron la civilización de parte de unos instructores que provenían de las estrellas, de más allá del mar, del cielo. Exactamente, concretamente, ¿no? En el caso de los Toraja, parece que esas chozas, esas cabañas fuesen a imitación de las embarcaciones, entre comillas,
que traían esos dioses instructores, ¿no? Dioses que debían ser bastante materiales, puesto que venían en barcos, ¿no? En barcos, ¿no? Entonces es bastante sospechoso. Me recuerda un poco la historia de los dogones en Mali también, que tienen esas barcas parecidas diciendo que de ahí venía Momo, su dios. Sí, efectivamente, sí. Son historias muy parecidas, o incluso el mito de Kon, del dios alado, ¿no? Que volaba sobre las líneas de Nazca, ¿no? y de Paracas. Exactamente igual. Este dios vino del norte, del septentrión, que en aquel entonces, el lenguaje de los españoles de entonces, significaba el cielo, venía de arriba. Ocurre con el diluvio, que hemos mencionado antes, ocurre con esto. Ya es raro que tantas y tantas leyendas, supuestas leyendas y mitos, sobre todo creacionales, apunten a que los primeros hombres, la civilización les llegó de entidades que provenían de las estrellas. Les podemos llamar dioses o les podemos llamar... Ya. Has mencionado el diluvio, te quería preguntar sobre ello. ¿Hay datos científicos que de alguna manera corroboran que existió una gran catástrofe hace 10.000, 12.000 años? Hay datos parciales, geológicos. Los geólogos, digamos que no se arriesgan, o lo han publicado, pero tampoco, digamos, insisto que son datos parciales, ¿no? En el área de Sumeria, por ejemplo. Pero yo hace poco investigando la Atlántida, concretamente la Hiperbórea, ¿no? Estos continentes también supuestamente míticos, legendarios. Recuerdo una noticia en un periódico británico, luego al día siguiente apareció otra, y hablaban de una isla continente, de un continente de hecho, se llama Doggerland, y conectó las Islas Británicas con Europa. Eso lo dicen geólogos de una universidad británica. Conectaba con un pasillo de tierra las Islas Británicas con Europa, Doggerland. Es curioso que hay una leyenda holandesa, se llama el Loera Linda, y esa leyenda cuenta que efectivamente había una isla gigantesca que unía, por la que se podía pasar fácilmente desde las Islas Británicas actuales hasta Holanda, en este caso los Países Bajos. Es una leyenda, pero la leyenda dio en la diana, ¿no? Acertó. Es una leyenda muy, muy antigua. Y los geólogos ahora reconocen que existió este territorio, Doggerland, y que, por cierto, en este territorio que se ha sumergido, hay un banco que está en el Mar del Norte, al norte del Canal de la Mancha. ¿Un banco qué significa? Un banco, digamos, en el fondo marino, un banco en el fondo marino, y se han detectado lo que parecen ser menires. Qué curioso. Entonces es curioso que las Islas Británicas, Bretaña francesa, me refiero a Escandinavia, Países Bajos, también en Alemania, en España, en Portugal, haya esa cultura de megalitos, ¿no? Y si esa cultura surgió en Doggerland, en esta tierra sumergida que se sumergió poco después del Mesolítico, y probablemente coincidiendo con ese diluvio universal. Ya. Casi para terminar esta parte, ¿y por qué es tan incómodo aceptar que eso ha podido ser? Y los científicos, entre comillas, ¿no?, critican tanto estas posturas de gente como tú que dice que hay pruebas de otra civilización anterior, y nos llaman locos o sí, o pseudocientíficos, ¿no? No sé cómo los llaman. O piramidiotas, ¿no? También, sí, ¿no? también. Que les gusta, porque les saldría muy caro cambiar todos los libros de historia. Es por una cuestión económica. Ahora que hablaba yo del banco de Doggerland, ¿no? No, imagino que es que primero es muy complicado investigar este tipo de asuntos. Esta noticia que te decía del tema de Doggerland, por ejemplo, ha salido en 2 medios británicos o en 3 nada más, y luego no ha tenido prácticamente difusión en ningún otro sitio, ¿no? Imagínate un arqueólogo que se dedica toda la vida a investigar un solo objeto, una piedrecita, un tal, que es un trabajo, por cierto, absolutamente admirable y respetable, ¿no? Y de repente le dicen que ese objeto no tiene 100 años, sino que tiene 20.000. Pues todo lo que ha escrito durante 80 años, lo tiene que tirar para alimentar la chimenea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evidentemente es que es una cosa así, es una cosa de que le saldría muy caro. Ya. Sin embargo, hay que estar atentos porque seguramente hay evidencias y pruebas que se están descubriendo ahora que van a cambiar la historia, que la están cambiando, ¿verdad? Uh-huh. Eso creo. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Tienes que contestar tú, no yo. 2:30, 1:30, como digo, en las Islas Canarias. Seguimos. Tenemos mucho más que contaros y no os perdéis la segunda parte del programa con los personajes que nos acompañan esta noche.
Mi padre y yo solíamos ir a pescar en los amaneceres de primavera. Octava edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. Me desperté envuelta en sudor en medio de la noche. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Fue más tarde. Un año más, Fundación Bancaria La Caixa y el programa Juntos Paso a Paso de Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Debí de quedarme dormida. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 11 de mayo. Beso en las 2 mejillas. Convertiremos la obra ganadora en relato sonoro y será emitida en Radio Nacional de España. Tal vez no pude verle. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Sacerdotes y faraones. Manetón, historiador egipcio del siglo III a.C., que cerca del templo de Ra en Heliópolis, en donde era sacerdote, aseguró que gobernaron Egipto alrededor de 6.000 años, justo después de los semidioses y reyes de épocas anteriores. Las alusiones a estos misteriosos personajes son vagas e imprecisas, pero su intervención en tiempos muy anteriores a la primera dinastía pudo concretarse en el diseño estelar de la Gran Esfinge y de otros importantes monumentos. Pero ¿quiénes eran los Sem-Suhor? Para los egiptólogos se trata de entidades legendarias y por ende sin base real. Otros investigadores, en cambio, creen que desarrollaron un papel muy relevante como intermediarios entre dioses y hombres. Busquemos más datos de estos misteriosos seres. Hace muchos años, junto a Nacho Ares, me enseñó en el templo de Edfu una imagen en la que aparentemente salían estos extraños seres, y él me enseñó de alguna manera que quizás uno de los misterios más grandes que hay en Egipto, los Sem-Suhor. ¿Es cierto esta información que dábamos? ¿Reinaron 6.000 años antes de la llegada de los faraones? Sí, bueno, por lo menos lo que decía Manetón, ¿no? Sí, yo creo que son los personajes más fascinantes, en mi opinión, de la historia del antiguo Egipto, o de antes del antiguo Egipto, ¿no? En este caso. Está claro que Narmer no fue el primer faraón, hubo antes reyes, algunos carnales, incluso pudo que existiera una faraona. Pero están estos personajes, los Sem-Suhor, que digamos que, en mi opinión, tuvieron un papel como de intermediarios entre los dioses anteriores y los faraones posteriores, ¿no? ¿Por qué semidioses? Puede que fuesen humanos con superpoderes, ¿no? Por decirlo en un lenguaje comprensible. Es curioso que se habla de que ellos gobernaron de facto, ¿no? Y que también se codeaban con los humanos, ¿no? De manera absolutamente normal. Quiero decir que los humanos entonces convivían con naturalidad con estos Sem-Suhor. Y en la medida que eran intermediarios o que habían recibido la instrucción de los dioses, es posible que ellos instruyeran a los habitantes de Egipto, ¿no? Del mismo modo que antes hablábamos de que los dioses instruyeron a los Toraja, ¿no? En Indonesia o en otras partes del mundo. Hay tantos mitos que refieren lo mismo, ¿no? En el caso de los Sem-Suhor, lamentablemente la arqueología también ortodoxa, convencional, lo tira al baúl de los cuentos, ¿no? De los cuentos para viejas, ¿no? De los mitos, de las leyendas. Sin embargo, no son pocos incluso un egiptólogo, Gastón Maspero, un egiptólogo un tipo muy, muy reputado, también se refiere a ellos, ¿no? Y creo que concediéndoles crédito, ¿no? O por lo menos escribiendo sobre ellos
y dándoles la importancia que debieron tener en un pasado. Lamentablemente esa historia, que se refleja en parte en el papiro de Turín, en el canon real de Turín, pues no se da por cierta, se da como legendaria. Es curioso que los arqueólogos convencionales acepten el papiro de Turín, pero no la historia que cuenta, ¿no? Acepten, digamos, las dinastías a partir de Narmer en adelante, pero curiosamente lo que llamo yo en el libro la cara B del papiro de Turín, que también está ahí, la rechazan, porque son cuentos. Es raro, es extraño que porque sí una cosa y la otra no. En cuanto oyen la palabra dioses y que gobernaron y tal, lo rechazan como legendario. ¿Dioses venidos del cielo o a qué se refiere? ¿Seres de otros mundos, de otros planetas? Semidioses, sí. Podríamos imaginar otra tierra incluso con otra gravedad, que la gravedad terrestre no fuera como es la actual. Otro tipo de condiciones, digamos, estos superpoderes de los que yo hablaba al principio, quizás sí se diferenciaran de los habitantes del resto de Egipto por ese tipo de poder. Si vinieron de las estrellas o no, como cuentan de tantos otros dioses a lo largo del planeta, no lo sé. Yo ofrezco pistas en el libro, pero yo creo que los lectores son inteligentes para decidir por sí solos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Un viajero describió el Tíbet como un gigantesco monasterio habitado por una nación de monjes. No es para menos. Se calcula que a mediados del siglo XX, 1 de cada 4 hombres vivía en un monasterio. No os perdáis esa segunda parte del programa. Ya me han dado el caramelito y el vaso de agua, que nos decían por aquí que me dieran algo para la voz. Otra cosa que uno se extraña cuando va a Egipto, la Esfinge. Sí. Aparece de repente entre las pirámides y si la miras bien, tiene una serie de alteraciones, ¿no? Sí. A mí fue cuando la primera vez que visité Egipto, Cairo, ¿no? Y vi la Esfinge, me llamó mucho la atención. Creo que también lo cuento en el libro. La cabeza, ¿no? Sí, la cabeza. El tamaño de la cabeza. Y no solo eso, no solo la cabeza. A mí la Esfinge me resultaba extraña en la planicie de Giza, ¿no? Digo, no sé qué pinta este monumento aquí, ¿no? Así como las pirámides, bueno, pues está bien, ¿no? Hay ese equilibrio en el diseño, ¿no? En la planicie de Giza, en la explanada de Giza, pero la Esfinge no. La Esfinge no. Y eso es muy extraño, ¿no? Teniendo en cuenta lo cuidadosos que eran los egipcios, ¿no? Los arquitectos egipcios en el diseño de sus templos, de sus pirámides, ¿no? La gran Esfinge es muy extraña, es un monumento extraño y efectivamente, como tú dices, la ves y ves la cabeza y primero es muy pequeña en comparación con el cuerpo, ¿no? Sobre esto y sobre la datación también de la gran Esfinge, algunos investigadores, arqueólogos, digamos, alternativos, proponen que la cabeza que tiene la actual Esfinge fue hecha con posterioridad a la construcción, a la erección del monumento, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que tallaron la que había y para hacer otra diferente, quitando, claro, evidentemente? Probablemente. Creo que con la gran Esfinge ocurre lo mismo que con otros, me atrevería a decir, miles de monumentos, de antiguos monumentos, de megalitos en el mundo. Me parece que fueron ocupados con posterioridad, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña, que atribuyen los grandes círculos megalíticos a los druidas, ¿no? Eso es una cosa, no sé, a mí me parece una locura. Es decir, los megalitos estaban allí ya, Stonehenge estaba allí. Los druidas fueron unos tipos listos y se aprovecharon de eso. Y ocurre también en América del Sur. Hubo poblaciones indígenas anteriores y yo creo que gente incluso tan importante como los mayas, es probable que ocupasen monumentos que ya existían, en mi opinión, que pueden tener los mismos años que, por ejemplo, le dan a la Esfinge, alrededor de 11.500 años, nada de 2.500 atrás, antes de Cristo, perdón, no, 11.000 años. Y esto concuerda mucho más, además, con otros monumentos, círculos megalíticos
Cronlech importantes alrededor del mundo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de asentamientos como Göbekli Tepe, ¿no? Çatalhöyük, Karaung en Armenia, antes que hablábamos de Armenia. Oscilan entre los 9.000, 12.000 años, y es raro las pirámides. De repente todo el mundo casi coincide que esa sabiduría ancestral, estos arquitectos, estos maestros constructores, provienen del Nilo, de Egipto, y resulta que esos monumentos son los más modernos. No tiene sentido, o al menos yo no le veo el sentido. Ya. Y parece que se han encontrado últimamente pruebas geológicas de que la Esfinge es más antigua de lo que se decía, ¿no? Sí, restos de erosión y de agua. Sí, desde un punto de vista, absolutamente convencional, las marcas de erosión de la Esfinge no concuerdan, no son las mismas que tienen las pirámides, el resto de los monumentos que hay en la explanada de Giza. Esto por un lado. ¿Qué indica eso? Indica, según algunos geólogos, que pudo ser batida por las aguas, y estas marcas, de hecho, algunos se atreven a decir que tienen incluso restos de sal. O sea, es como si el mar se hubiese invadido, entrado en el Nilo, y la misma explanada de Giza hubiese estado sumergida bajo el mar. Y de hecho hay un estudio de dos que también pasó desapercibido, dos geólogos ucranianos, suena un poco exótico, pero es así, dos geólogos ucranianos que dijeron que la cubeta que sobre la que se asienta la gran Esfinge de Giza podría tener 800.000 años. Geológicamente hablando. Geológicamente hablando. Yeah. Al menos la cubeta. En cuanto al monumento en sí, yo creo que los cálculos que hablan de 11.500 años me parecen bastante normales. Vale, antes de terminar y irnos de viaje a Norteamérica, hay pruebas de que, como decía Edgar Cayce, yo siempre que voy allí a la Esfinge recuerdo la historia de Edgar Cayce, ese famoso vidente norteamericano que decía que debajo de, no sé si la pata derecha de la Esfinge había salas, sí, y que en esas salas iban a encontrar libros que iban a probar antiguas civilizaciones. En un principio se decía que eso era una locura, pero parece que se han encontrado ahora datos científicos, arqueológicamente hablando, de que hay salas debajo de la Esfinge. Sí, yo creo que Giza es como una especie de gran queso gruyère, ¿no? Y de hecho hace relativamente poco tiempo sorprendieron a un saqueador, ¿no? A un ladrón que desde su pueblo, que estaba en los alrededores de Cairo, pues el tipo había entrado en un túnel, y ese túnel iba en dirección a la Gran Pirámide, ¿no? A la Gran Pirámide. Quiero decir, esto es sabido, que hay que todo está excavado, que hay túneles, que hay pasadizos, lo han dicho bastantes arqueólogos en la antigüedad, los han intentado excavar algunos, luego siempre se dan de bruces con que las autoridades egipcias no colaboran precisamente en que se hagan nuevas prospecciones, ¿no? No sé cada cuántos años autorizan a que se excave tal cosa o tal otra, pero en el caso de los pasadizos subterráneos son tajantes y no permiten que se excaven. Sin embargo, a ver los hilos, ¿no? Yeah. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Antes de marcharnos al Tíbet, que va a ser nuestro segundo o tercer o cuarto destino esta noche, hay alguien esperándonos. Sigamos buscando pruebas de esta civilización imposible. Los Anasazi son un ejemplo. Uno de los mayores misterios de Norteamérica. Una prehistórica civilización nativa americana que levantó una enorme meca en medio de ninguna parte, que atrajo a miles de personas de todo el sudoeste norteamericano. ¿Por qué motivo? 200 años más tarde reaparecen, y esta vez viven en espectaculares fortalezas construidas en las faldas de los acantilados. No obstante, su cultura se sume en el miedo y la paranoia, y finalmente desaparece. ¿Qué le ocurrió al pueblo Anasazi, la tribu más antigua entre los antiguos americanos de la zona suroeste de Estados Unidos?
Los Anasazi llegaron a construir asombrosas casas en acantilados e incluso una estructura de 600 estancias en Nuevo México, llamada Pueblo Bonito. Prosperaron durante años, pero terminaron desapareciendo tras un declive rodeado por el misterio. El misterio de los Anasazi es lo que ahora deseamos descubrir de la mano de nuestro invitado. Uno más. ¿Quiénes eran estos Anasazi? Bueno, estos eran unos nativos que vivieron en lo que se conoce como las 4 esquinas de Estados Unidos. Lo forman los estados de Utah, Carolina, bueno, ahora no me acuerdo de memoria, no importa, bueno, los 4 estados. Los Anasazi vivieron concretamente en Nuevo México, el estado de Nuevo México, y bueno, eran un pueblo extrañamente avanzado para lo que se supone que tenían que haber sido, ¿no? En comparación con otros, de hecho, en comparación con otros indígenas de la zona, eran un pueblo muy avanzado. Y el rasgo más característico, como avanzabais hace un momentito, eran estas viviendas, ¿no? Se descubrieron unas viviendas debajo de un acantilado, por cierto, muy bien ocultas, pero curiosamente estaban construidas con varias plantas, ¿no? Como 4 o 5 plantas en algún caso, ¿no? Estamos hablando de un pueblo muy antiguo que pudo vivir en el primer milenio, vivió de hecho en el primer milenio después de Cristo, y sin embargo en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, hasta el siglo XIX no se construyeron edificios con más de una planta, ¿no? Esto ya es uno de los primeros misterios, ¿no? El segundo, efectivamente, es que desaparecieron del todo. O sea, no sabemos qué pasó con ellos. Desaparecieron, no quedó ni uno. Y no sabemos por qué. No sabemos si se marcharon a otro sitio. Si se fueron a otro sitio, tampoco sabemos dónde. Si fue algún tipo de colapso, como el que al parecer acabó con los mayas o con Rapa Nui. No tenemos idea, pero sí nos han dejado bastantes restos arqueológicos. Yeah. Ellos decían que hablaban de ciudades subterráneas y entidades voladoras asociadas a ellos. Sí, como otros nativos de la región, como los Hopi en general, como los indios pueblo, también hablan de entidades voladoras, ¿no? Como si fuesen sus instructores, ¿no? Eran un pueblo muy religioso, construyeron una especie de sitios ceremoniales que se llaman kivas, que por cierto recuerdan muchísimo a un sitio como Newgrange, también en Gran Bretaña, hablando de estas similitudes de monumentos a uno y otro lado del océano. Eran un pueblo que también tiene un corpus de mitos en el que coincide, como no otras tantas etnias de todo el mundo, de nuestros ancestros, ¿no? Coinciden en que fueron instruidos por entidades voladoras. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Ya casi en los últimos minutos vamos a responder algunas preguntas de oyentes. Hablabas de la isla de Pascua, hablabas de cosas voladoras y habías mencionado un dios que venía del cielo, del Septentrión. Con, ¿no? Con. El dios Con, sí, el que sobrevolaba las líneas de Nazca, sí. Y que por eso las habían hecho para él, para decirle, aquí estamos vuestros... Para que no se perdiese, sí. Y para que las viese bien desde muy alto. Tenía que ser, por eso son tan grandes, tan grandes, ¿no? O fueron construidas tan grandes. Si no, no tiene sentido. Quiero decir, la lógica nos dice que las líneas de Nazca están hechas para verlas desde el aire. Algunas se pueden más o menos atisbar, tú lo sabes, ¿no? A ras del suelo, algunas. Pero como se ven bien, es a vista de pájaro. Es decir, que no son marcas de agua ni procesos ceremoniales por donde iban. Claro, es que los puquios, son una cosa diferente. Las líneas de Nazca, los diseños de Nazca son otra distinta. Yo no creo que tenga que ver el asunto del agua con el asunto de esos dibujos plasmados y tan gigantescos, plasmados en las pampas de Nazca y de Paracas. Vale, preguntas. Ciudades subterráneas, ¿por qué?
¿Por qué había tantas? Sobre todo en la Capadocia, ¿no? Sí, tantas y además con tanto... Bueno, era una ciudad perfecta, ¿no? Las ciudades de la Capadocia eran, bueno, una obra de ingeniería asombrosa. ¿Por qué se construyeron? ¿Quién las construyó? Quién las construyó es un auténtico laberinto, ¿no? Como las propias ciudades. Los restos más antiguos encontrados, al principio se achacaba a los eremitas cristianos que huían de las persecuciones religiosas. Luego se convino en que habían encontrado restos de la civilización hitita, y entonces dijeron, pues tuvieron que ser los hititas. Pero claro, ya vamos retrasando en el tiempo. Yo explico parte de este misterio en el libro. Yo el tema de los hititas, yo no creo que los hititas, uno de los imperios más belicosos de la historia de la humanidad, que se enfrentaron a Egipto, no creo que los hititas, y además su forma de construir no tiene nada que ver. Se escondieron bajo tierra. Con esconderse bajo tierra. Creo que fue un pueblo anterior. Y obviamente una ciudad como estas que hay en Turquía no se hace de un día para otro, ¿no? Tardaron siglos, es posible. ¿Qué temían? Esto es verdaderamente extraño, porque si uno, una edad de hielo, en fin, hay que prepararlo con cierta antelación, ¿no? Un evento cósmico que conociesen también con antelación es un misterio increíble. El tema de las... Pero si estaban abajo es porque tenían miedo a algo que había arriba o algo que iba a ocurrir arriba. Efectivamente, algo les aterrorizaba, ciertamente, porque si no hubiesen construido una ciudad. Uno se puede resguardar en una cueva, ¿no? Durante un tiempo, excavar una galería durante un tiempo también, bien, vale, para luego salir otra vez a la superficie. Pero planificar una ciudad entera, que además no tenga nada que ver con un tipo de ritual, ¿no? De la creencia en el inframundo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? No, lo planificaron con cuidado y efectivamente tuvieron que haber previsto una catástrofe de algún tipo. Algo les aterrorizó de tal modo que decidieron esconderse bajo tierra. Ya. Casi para terminar, muy cerca de la Capadocia está uno de los yacimientos que se han dicho más antiguos, Göbekli Tepe. ¿Puede ser una prueba de que los arqueólogos deben empezar a revisar la historia? Sí, ya ha habido algún arqueólogo que afortunadamente no se ha atrevido. El tema de Göbekli Tepe es un verdadero fastidio para la arqueología convencional, ¿no? El hallazgo y la datación, ¿no? Es uno de los sitios más asombrosos del planeta, ¿no? Es maravilloso ver estos dibujos. Estamos hablando de tiempos, ¿no? De hace 11.500 años, ¿no? Estamos hablando de que los humanos supuestamente estaban en las cavernas, prácticamente vivían en las cavernas, aún no habían empezado con la agricultura, ¿no? Y desde luego lo que no podían hacer de ningún modo era construir un templo religioso. Göbekli Tepe tiene aspecto de templo. Hay muchos signos que indican que es una religión. Lo que se practicaba en aquel entonces era una religión, pero eso choca frontalmente con lo que nos dicen de los arqueólogos, que dicen que primero fue la ciudad y luego el templo, pero en Göbekli Tepe es al revés. Primero fue el templo y luego fue la ciudad y luego fue la agricultura. Qué curioso. Eso y ciudades submarinas, que hay multitud de restos, ¿no? De que por ahí hay... Sí, esto coincide también con lo que hemos comentado antes, ¿no? El asunto de un desastre global, puede ser un diluvio, puede ser un evento cósmico de proporciones apocalípticas, un cambio en el eje de la Tierra, como quiera que fuese, pero simplemente con el deshielo de la última glaciación, hace probablemente entre 14.000, 20.000 años, simplemente con el deshielo, y eso, hay evidencias geológicas que muestran que gran parte del litoral del planeta quedó sumergido bajo el mar, ¿no? Bajo las aguas.
esto podría también coincidir con el asunto este de los pueblos del mar y este tipo de cosas, ¿no? Yeah. Pero lo cierto es que yo creo que civilizaciones muy, muy importantes de la antigüedad, que quizás recogieron de primera mano el legado de los maestros constructores, por razones evidentes, lógicas, vivieron junto al mar, vivían en el litoral. Después de este desastre quedaron sus ciudades, quedaron sumergidas, como es el caso de Yonaguni, la ciudad del Golfo de Kambat en la India y tantas otras. En 30 segundos, si tuvieras que elegir un lugar de tus favoritos como prueba de esta arqueología imposible, ¿cuál sería? Göbekli Tepe, sí. 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 Vale. Iba a decirte el Nilo. No es mal sitio. Pero como de vacaciones, creo yo. Paco González, ha sido un placer que hayas venido al programa. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Arqueología imposible, donde te pueden poner a parir todos esos arqueólogos que están en contra de todos estos temas. Forma de contacto. Forma de contacto, Arqueología Imposible, Francisco González, Editorial Odeón. Es que quede claro, la editorial, que me ha tratado muy bien y ha hecho un libro, es un regalo, ha hecho un libro precioso con más de 100 fotografías, más de 100, y en cualquier librería es fácil. Vale. Y si no, en Amazon, ahora que vamos. Vale. ¿Y a ti dónde se te localiza? Aparte de en Año Cero, casi cada mes viendo alguno de los artículos que tú sacas. A mí junto al Nilo, habitualmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas mucho por ahí? Sí, todo lo que pueda. No, es una broma. Ya me gustaría. A mí se me localiza en la revista Año Cero, sí. Y también, si queréis contactar a través del Facebook, por ejemplo, tengo el fan de Facebook que se llama Arqueología Imposible, precisamente. Ha sido un placer estar contigo esta noche. Igualmente, Miguel. Que se repita, nos sigamos viendo, aunque sea a orillas del Nilo. Inshallah. Inshallah. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Cambiamos el decorado, nos ponemos la túnica azafrán y nos preparamos para irnos de viaje al Tíbet para hablar más con este monje que ha venido a saludarnos desde Barcelona, un tibetano, y con otros 2 compañeros de algunos de los misterios de ese poderoso e increíble lugar. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos tras las noticias. El misterio vuelve otra vez a las ondas de vuestra casa, la de la radio, aquí en Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. Gracias por seguir a todos ahí en directo en nuestra sintonía, Radio 1 y Radio 5. A todos por descargarnos y hacer uno de los programas más descargados de toda la radio. Es un placer estar con todos vosotros, también a los que nos escuchéis a través de la radio online en más de 106 países, me parece, de todo el mundo. Un placer. Y ahora nos vamos de viaje, pero antes presentaros a los invitados que han venido a vernos. Hola, buenas noches, buenas noches y Tashi Delek. Bien, yo eso no lo sé decir ya. Oyente también, seguidor del programa, ¿no? Sí, sí, desde hace mucho tiempo. Se nota que eres inteligente. José Sáez de Heredia, ¿lo he dicho bien? Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir también. Tú estás en Madrid, Jordi viene de Cataluña también, ¿no? Sí. Sois codirectores de un documental que se llama Earth Sutra. Earth Sutra, el Sutra de la Tierra. ¿Y qué significa y qué queréis o qué habéis querido contar con esa historia? Aunque ya adelanto, no nos vamos a meter en cuestiones políticas. ¿Qué quieres decir o qué queréis decir con ese documental? El Sutra de la Tierra es hablar del planeta Tierra a través de una cultura como es la tibetana. Una cultura de paz, de compasión y que nos puede servir pues para solucionar muchas cosas a nivel planetario. Esa es la esencia y el concepto del documental. Vale, esta noche vamos a intentar averiguar algunas de esos aportes o aportaciones que puede hacer el Tíbet a pesar de la situación que está viviendo, en la que no vamos a entrar por el momento. Tras esa primera introducción vamos a seguir hablando de este asunto. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar o intervenir en el programa de hoy. Nuestros siguientes minutos nos servirán para viajar hasta un lugar misterioso, el Tíbet. En lo alto de la cordillera del Himalaya se encuentra el Tíbet. Un lugar en el que la tierra se junta con el cielo y donde el tiempo parece haberse detenido.
Una tierra rodeada de misterio. Una tierra con un dios, con un benefactor. Una tierra que parecía de cuento de hadas, desconocida e inalterada por la civilización moderna. En medio de este aislamiento nació una gran cultura y evolucionó una gran religión. El hombre se acercó más a su Dios. Aquí, hace siglos, el Buda vivo, llamado el Bodhisattva, vino para salvar a su pueblo, como Dalai Lama. En nuestro estudio hemos reunido a un grupo de expertos, incluido un lama. Junto a ellos vamos a tratar de conocer algunos de sus misterios. Wanchen, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que el Tíbet está ahí, frontera con China, aunque bueno, ahora la situación está diferente. ¿Qué otras fronteras tiene para situarlo geográficamente? Tíbet, como en Asia, sí, conocido como techo del mundo. Himalayas, entonces otro lado de China como vecino, después otro lado es la Nepal, India, Bután, Sikkim, todos son otros vecinos del Tíbet. Fronteras. ¿Y cuál es la razón de que haya permanecido hasta ese problema que tuvo tan oculto, tan misterioso, quizá porque era tan inaccesible por las montañas tan altas? Sí, por supuesto, del Himalaya, del techo del mundo que llamamos, ¿no? Porque otros países donde han nacido al lado del mar no están muy bien preparados para subir, no tiene pulmón de subir a Himalaya. Por lo tanto, el Tíbet ha sido muy aislado por siglo, no ningún motivo, pero en realidad está de altura, el clima, todo esto, y del Tíbet ya allá siglo por siglo. Incluso en Tíbet tenemos 2143 años de nuestro año del Tíbet, ¿sabes? ¿Sí? Quiere decir que desde el primer rey del Tíbet. 2143 años de historia tenemos los tibetanos. Y una cultura, aparte de milenaria, llena de tradiciones, muy rica, ¿verdad? Sí, Tíbet también es bastante desconocido en Occidente, pero Tíbet tenemos una historia, larga historia, yo he dicho, y después otro lado que tibetanos tenemos una cultura, una tradición, una filosofía bastante profundo y bastante humano. Luego hablaremos de las aportaciones, de lo que podemos aprender del Tíbet, que es mucho este mundo nuestro, ¿no? En un principio no erais budistas, ¿no? A lo largo de la historia no erais siempre budistas, ¿no? No, mucha gente aquí piensa que el budismo nació del Tíbet, pensaba, pero no. El budismo nació en India, pero después el Tíbet, a partir del siglo VII, final del siglo VII, entonces el budismo entró al Tíbet, y antes de esto, siglo VII, tenemos otro pre-budista, otra religión, como muy parecido como el chamanismo, se llama Bon. José, intervenid cuando queráis, ¿eh? Vale. Os pregunto, ¿qué llamamos vosotros del Tíbet? ¿Qué un catalán y un madrileño, supongo, ¿no? Sí. Españolitos, ¿qué vais a hacer allí a ese sitio tan raro? ¿Y por qué os metéis en estos líos? Bueno, digamos que a mí como pueblo, como cultura, desde la ignorancia que tenía antes de acercarme al tema, siempre me había atraído. Siempre es un mundo que pues tiene una riqueza tanto visual como filosófica, cultural, y había algo ahí de misterio incluso, ¿no? Antes lo habéis mencionado, leyendas o relatos de cosas que han sucedido ahí o que se han encontrado ahí. Y bueno, en un momento dado crucé mi vida con Jordi, y Jordi ya había iniciado este camino de aproximación al Tíbet antes que yo, y compartiendo impresiones y un poco intereses, pues juntamos ahí energías y empezamos este proyecto del documental. Y lleváis 8 años haciéndolo, ¿no? Nos ha llevado 8 años. Nos ha llevado 8 años, pero por suerte está terminado y bueno. La verdad es que mi acercamiento al tema del Tíbet fue realmente casual, y realmente la primera persona que me encuentro en Barcelona relacionada con el tema del Tíbet y el budismo es Thupten Wanchen. Hace muchos años me leí un libro de un pandit indio, Kumaraswamy,
que se titula Los Evangelios del Budismo. Me fascinó la historia de Siddhartha, del Buda, y de seguida que empecé a profundizar sobre el tema del budismo, empezó a salir un nombre, Tíbet. Y recuerdo que un día mi madre me llamó y me dijo, ¿sabes que hay un lama tibetano en Barcelona? Y me acerqué a Passeig Sant Joan, donde estaba la antigua Fundación Casa del Tíbet, y me acuerdo que me impactó, abrió la puerta a Wanchen, era el primer monje tibetano que veía. Era el portero en aquella ocasión. Era el portero, exactamente. Y a partir de ahí, pues, me surgió la inquietud y a través de la fotografía... Eres fotógrafo, sí. Pues decidí hacer documentar la cultura tibetana fuera de lo que es el Tíbet, ¿no? Donde vive ahora, creo, en su originalidad. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional. La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional. Wanchen, tú naciste en el Tíbet, ¿no? Sí. ¿Viviste allí hasta esa situación complicada que está viviendo ahora? ¿Hasta los 4 años viviste? Sí. Nací en Tíbet, no en China. Después yo considero que soy tibetano. Y después que he perdido mi país. Y después ya he tenido que exiliarse forzadamente. Ya. No vamos a hablar de cuestiones políticas. Es cierto, como decíamos en esa introducción, tenéis que conocer a este personaje. La hora que viene de viaje, le hemos tenido esperando un rato de tiempo y tiene aquí una cara y una sonrisa perpetua. Es cierto, como hemos contado, que en el Tíbet la gran mayoría eran monjes antes de la cuestión con China. No, si mayoría son monjes o monjas, entonces ¿quién va a producir más tibetanos? Los monjes no podéis producir tibetanos. Con los monjes sí, hay un montón, hay miles monasterios y cada monasterio tiene un montón de monjes, pero mayoría tibetanos no son monjes. Por ejemplo, si una familia, casi todos, si tiene 3 hermanos, 2 o 3 hermanos, un niño, igual que en España antes, tradición, un niño monje, sí, entonces para familia es un poco orgulloso, ¿no? Y muy parecido en Tíbet antes también. Entonces... digo que hay muchos monasterios, hay muchos monjes y monjas también en Tíbet. Vale, hay una pregunta que nos hace un oyente, si puede haber una mujer que sea lama. ¿Las mujeres pueden ser lamas? Sí, hay menos, pero hay monjas, hay mujeres, también son lamas y maestros. Vale, cuéntame cómo es la vida de un monje en el lamasterio. Os levantáis muy temprano, he leído en algún sitio de un artículo que te hacían a ti por aquí, a las 5 de la mañana creo que os levantabais, ¿no? Sí, en realidad en Tíbet, no, antiguamente en Tíbet. Sí. Y también ahora en India, en Nepal hay muchos monasterios y después allá incluso, 5:30 desperta. ¿Sabes? Suena gong por la mañana, durmiendo, en medio de soñando, ¿sabes? Y después tiene que levantar y después, ¿verdad? Que ya empieza otro gong, entonces, meditaciones, ceremonias, qué bonito, ¿sabes? ¿Verdad? En un lado parece que, qué temprano, acostumbrándose y después, ¿verdad? Que tú, disfruta toda tu vida, ¿sí? Por la mañana... desperta, motivar y meditaciones todo el día, ¿verdad? Que calma, sonrisa. Y aunque encontrar problemas es muy normal, en este mundo, ¿quién no tiene problema? Todo el mundo tiene diferentes tipos de problemas, ¿no? Pero en Occidente también algunos no son problemas porque gente piensa que es problema, ¿sabes? Nos creamos los problemas. Sí. En el caso, yo hablando, y después incluso Dalai Lama, a las 3:30, Dalai Lama desperta y empieza sus meditaciones, ¿no? Bien, es diferente. Ahora en Occidente, en Barcelona, yo no puedo levantar a las 5, porque yo me voy a la 1, a las 2 a dormir,
Ahora mismo estamos ya las 3:20, estamos hablando, ¿sabes? Pero en el monasterio en India, todos los monjes están roncando ahora. Algunas cosas que hemos visto el año pasado, estuvimos en Nepal y en Bután el año anterior, los monjes ya llevan teléfonos móviles. Sí, es necesario. Sí. Porque no estamos viviendo siglo XV, estamos viviendo siglo XXI. Entonces, los monjes no tienen que enganchar al mal uso del móvil, es peligroso. Y eso, por lo tanto, que Dalai Lama nos dice, tiene que ser siglo XXI, monje del siglo XXI. En ese caso que, tenemos que aprender las cosas, ¿no? Y después, sin olvidar nuestra tradición, nuestras cosas, no olvidar y después tener que adoptar las cosas buenas, tecnología buenos, móvil para avisar y mandar mensaje y recibir mensaje. Qué interesante. El Tíbet todavía conserva la tradición intacta, esa tradición que os ha hecho misteriosamente famosos. Intacta, imposible. Porque ahora, ya usted ha dicho que no habla de políticamente, pero no es político, es real situación, ¿no? Ahora en Tíbet mismo es una leyenda, parece, ¿sabes? Menos 6 millones tibetanos, ahora casi 8 millones chinos en Tíbet, y no puede seguir tal cual antes, ¿no? Vale, pues pero ahora estamos, real cultura tibetana, tradición, está vivo más en India, Nepal, en Bután, que el propio Tíbet. A eso me refería. ¿Y por qué? ¿Quieres decir algo? Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Wanchen La. Puedes intervenir tú también, José, cuando quieras, ¿eh? Gracias. Y que comentábamos del tema de los monasterios y tal. A raíz del documental estuve conviviendo en un monasterio de monjas tibetanas en Katmandú y era un poco lo que hablábamos, ¿no? Nos despertaban a golpe de gong a las 5:30, nos daban un chai bastante salado, que era realmente para mí horroroso. Con mantequilla de yak. Con mantequilla de yak y realmente horroroso. Yo jamás me lo he acabado, jamás me lo he terminado porque no, para el cuerpo no. Y recuerdo, una de las primeras sensaciones que tuve allí, pensé, lo que se están perdiendo estas chicas. Eso lo pensé en los primeros días, pero... De nuestro mundo te refieres, ¿no? De la vida en general, ¿no? Porque, bueno, son chicas que van a estar en el monasterio toda la vida, ¿no? Pero cuando me iba... el último día tuve la reflexión a todo lo contrario. Pensé, ¿y si soy yo el que me estoy perdiendo algo? O sea, quiero decir, y la tradición, yo creo que sí que se conserva en los monasterios de India, de Nepal, todavía se puede percibir el Tíbet original. Wanchen, no sé si sabes quién es Lobsang Rampa, un autor que a muchos de nosotros, a mí, me introdujo mucho en el mundo de los lamas, ¿no? Luego se descubrió que era un simple escritor fontanero británico, pero bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Y cuando... Es así un poco lo que contaba, hay tanto de mágico, tenéis el tercer ojo abierto, tenéis poder en los lamas, meditáis y de repente os eleváis por encima de los suelos y... Lobsang Rampa, sí, muy famoso. Pero como Lobsang Rampa, como médico del Lhasa, como monje, como tibetano, no existe. Pero Lobsang Rampa, sí, hecho gran labor para Tíbet, gratis, ¿sabes? Sí, el gobierno tibetano no ha pagado nada a él, ni un duro, ¿sabes? Pero él ya ha escrito muchas cosas, novelas, casi 15, 16 libros él ha hecho, ¿no? Una cosa es la más famosa, es la tercer ojo. Entonces, el tercer ojo existe,
En realidad, concepto existe en el hinduismo, en budismo, tercer ojo, pero no como el explicado, ¿sabes? Tiene que martillo, tiene que tirar, abrir, después. Eso es tortura también. Sí, esto. Entonces, tercer ojo es la cosa que, verdad, que es una realización, es una visión más allá, entonces más sabiduría. Cuando uno practica más, cuando que sepa más cosas y menos desconocido, entonces conocimiento, decimos despertar la mente y más sabiduría y ojo de sabiduría se llama. Yeah. Entonces simbólicamente en muchas pinturas, muchas estatuas en hindú y en budismo pinta aquí, ¿sabes? En tercer ojo, eso es símbolo, pero quiere decir que más que dos ojos hay más allá, una sabiduría de conocimiento que ve, que conoce más allá. En el caso que eso, pero los Rampa, nosotros decimos que una buena persona ha sido, pero a él mismo, ¿sabe? Un lado, buena persona, ¿por qué? Es gratis propaganda del Tíbet. Mucha gente ha conocido el Tíbet a través de sus libros. Y otra cosa es él mismo ganó después de su libro, entonces ganó bien, hecho buen dinero, pero bien, beneficio a ambos, ¿no? A mí me introdujo mucho en toda esa serie de enseñanzas y por eso te pregunto, ¿es cierto que se puede a través de la sabiduría y de la meditación llegar a adquirir, no sé si llamarlo poderes, esos dones especiales de adivinar el futuro, conocer pensamientos de los demás, etcétera, etcétera? Lo que llama más la atención, visto desde fuera. Sí, hay también. Pero en realidad la meditación y todo esto, el motivo principal no es para conseguir más poder, no. Pero todas las meditaciones, hay lamas o monjes en Himalaya todavía, hay años meditando en la montaña, en cuevas, hay todavía, ¿sabes? En el caso, para ellos, el propósito principal es conozca ellos mismos mejor y que tengan más compasión, más amor y después más sabiduría. ¿Para qué? Para beneficiar a otros, no para controlar y tener más fama y más poder. Y automáticamente eso es recibiendo. Por lo tanto, hay muchos en el budismo, ¿no? De las realizaciones, ver, incluso mente de otros, leer mente, ¿no? Y también algunas veces levitaciones. También muchas veces hablaba en libros. Sí. Existe, no es la broma, ¿sabes? Levitación existe, sí. Y después, calor interior se llama, ¿no? En Himalayas, en nieves, en hielos, y sin zapato, andas y no tiene frío, porque calor interior se llama, sí. Esas cosas, no solo, no estoy contando cuento chino, ¿vale? Esa es la verdad. Es que tal, e incluso últimamente los científicos americanos dicen, ¿cómo es posible? En nieve sudando. Entonces, ya he hecho pruebas. ¿Sabes? Incluso muchos maestros lamas fueron a América científicamente, metieron dentro del congelador, sí. Y después, cuando abres, a veces lama congelado, ya está de hielos, está cayendo. ¿Y por qué? Mostraron, ¿no? Porque en este caso, bien, hay muchas cosas que no sabe, ¿cómo es posible? Este desconocimiento piensa así, pero si sabe, hay mucha fuerza. Es verdad que el budismo es, bien, un lado es religión, budismo más que religión es una filosofía, también que tiene mucha cosa, ¿sabes? Que para controlar, sobre todo tu mente, es la principal, controlar tu mente, para pensar positivamente. Hacer cosas de los demás que puede beneficiar, no hacer daño, ¿sabes? Enfadamos, todos somos humanos, nadie está perfecto. ¿Tú también te enfadas? Muy pocos, pero sí. Sí. Intento alguna. No voy a hablar porque vale. Cuando veo, entonces nos molesta. A veces enfadar molesta, ¿sabes? Yeah. En el caso que, seguida intentar controlar. No, enfadar, ve las desventajas. Enfadarse quita tu paz, tu tranquilidad
incluso molesta de los demás, ¿para qué sirve, no? En el caso que mejor aceptar si alguien dicho tú eres tonto o feo, ¿vale? Ajá, vale, yo soy feo, vale, ya está, gracias, olvídalo, y después tú no enfada, y palabra de feo o total tonto, desapareció, ¿sabes? Es la ambigüedad. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Ecuador te necesita para volver a latir. Entra en rtve.es/ayuda a Ecuador y colabora. Un viajero describió el Tíbet como un gigantesco monasterio habitado por una nación de monjes. No es para menos. Se calcula que a mediados del siglo XX, 1 de cada 4 hombres vivía en un monasterio. En el caso de Lhasa, la ciudad santa, el censo eclesiástico ascendía a casi la mitad de la población. Más de 20.000 monjes habitaban los 3 grandes monasterios que rodeaban a la capital. Los monasterios de Ganden, Sera y Drepung eran conocidos como los 3 pilares del Estado, y sus abades integraban junto a los ministros del Dalai Lama el gobierno supremo del Tíbet. Seguimos en la búsqueda de más misterios del Tíbet. Lamas y sacerdotes budistas, la reencarnación, sus creencias, su forma de vida. Nuestros invitados nos cuentan algo más sobre todo ello. Tratando esta noche de conocer un poco más ese mundo mítico que nos han contado a veces del Tíbet. No te he preguntado los primeros viajeros que llegaron al Tíbet. Y insisto, Jordi, si le dejamos hablar, les hace el programa solo, o sea, que intervenid cuando queráis, ¿eh? Vale. Los primeros viajeros que descubrieron el Tíbet, ¿quiénes fueron? Los primeros occidentales, me refiero, que se dieron cuenta que ya había ese mundo. Sí, bastante, varios, no muchos, ¿sabes? Es muy difícil acceso y, por ejemplo, Alexandre de Vigny, una francesa también, sí, costó mucho entrar. Final, ella ha podido, sí, no sé, como, imitando, vestiendo como tibetana, monja, entonces poco a poco podido entrar en Tíbet. Sí, Alexander de Vigny también ha escrito muchos libros, sí, y fue muy bien. Después también hay 7 años en Tíbet. Henry Harrer también fue, ¿no? 7 años en Tíbet. También hay unas cosas, un monje católico, ¿sabes? También Antonio, ¿cómo se llama? También en portugués, sí, también entró al Tíbet, incluso llegó al Tíbet en siglo XIX final, y tenemos ahí unos testimonios, libros, y bien, no mucho, ¿sabes? Puede contar unos, después siglo XX incluso, algunos young husband de British, de Inglaterra, ingleses, cuando invadió a India, entonces después de India, entonces entró al Tíbet. Son muy pocos, sí. Yeah. Hubo un viajero, Nicolás Roerich, que era un viajero ruso, que bueno, hizo un viaje durante muchos años y llevaba un estandarte, el estandarte del Shambhala, porque era su obsesión encontrarlo. Y bueno, hizo realmente una ruta que pasó por India, China, Tíbet, y su máxima obsesión era buscar el paraíso en el Himalaya, ¿no? En el Shambhala. Sí, es verdad también. Nicolás Roerich, ahora mismo en la Fundación Casa Tíbet de Barcelona, tenemos su exposición del Nicolás Roerich. Era pintor. La pintura, cómo fue su viaje, muy interesante. Vale, luego vamos a dar esa dirección, pero si queréis acercaros y conocer esa Casa del Tíbet en Barcelona. Cuando uno entra a un templo budista,
lo que hemos visto en Nepal y en Bután, ¿no? Es muy oscuro, es extraño, ahí todo es muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos para nosotros los occidentales, ¿no? Sí, para occidentales muy raro, para orientales maravilloso. Sí, pero esto también depende, como para vosotros italianos, sí, café es maravilloso, pero para nosotros café es como pequeña tortura, ¿sabes? Para allá, esto todo depende de la costumbre, como sea. Bien, como antes Jordi dijo que tibetano y en el monasterio monja, pero nos encanta, ¿sabes? Esa es la cosa que, como ya, si sabes o no, acostumbrado o no. Después, es verdad que en templo budista en Tíbet, sí, no había ni luz, ni bombillo, ¿no? Entonces, allá es solo de velas o lámparas de aceite o mantequilla, ¿no? Entonces, esto ya mantequilla total, velas, entonces, verdad que hay bastante humo, hace bastante negro, ¿no? Y otra cosa es no dejamos pared limpio, vacío, no. Todos los paredes nos pintamos o nos colgamos brocado, pintura, cosas así. Pero muy bueno, ¿sabes? Porque si no, aquí en Occidente, hospitales, cuando entras limpio, ¿sabes? Dice, pero pared blanco, frío, ¿para qué? Entonces, tiene que pintar, ¿sabes? Buenos dibujos, colocar buenas fotos, colocar los enfermos, puede curar un poco antes de llegar al médico, ¿sabes? Porque fotos pueden inspirar pinturas. En el caso que en Tíbet, es verdad que usted ha dicho, ¿no? De monasterios, todo lleno de colores, pinturas, tú desperta. Si tú estás muy soñado, tienes sueño, puedes ir al monasterio, puedes ver y olor de mantequilla. Qué bueno, sí, es bueno. Y mucho incienso también. Espera que ponga un poco de música y bebes agua. España, ya 11 años he podido vivir con Dalai Lama en su monasterio privado, ¿sabes? En India, Dharamsala. Ya sabes, Dalai Lama, cuando hablando oyentes alguna vez, Dalai Lama en Tíbet. No, Dalai Lama ya hace 56 años exiliado del Tíbet y ahora vive en India como refugiado, ¿sabes? Entonces he tenido, verdad que gran suerte, honor para mí, ¿no? Un gran regalo en mi vida es que sí, encontrar con Dalai Lama y poder vivir con él y por lo menos poder aprender algo de él, ¿no? Un poquito de él. Aunque un poquito me llena mi corazón. Eso, sí. ¿Cómo es el Dalai Lama? Dalai Lama es, sí, como muy normal, simpático, humilde, muy humano. Sí, porque no, él es muy famoso, ¿sabes? Uno de los más famosos del mundo, ¿sabes? Cierto. Sí, como Papa y Dalai Lama. Sí, pero Dalai Lama también, como ya llega a toda parte y después todos nos llena. Aunque un turista, un ateo, vas a Dalai Lama, ¿sí? Entonces, ¿verdad que es? No tiene que hablar, solo son su sonrisa y solo da mano una foto con él, recuerda toda la vida, ¿sabes? Sí. Qué curioso, Jordi, José, cómo cierra los ojos cuando habla, ¿verdad? Como si estuvieras... Cierra los ojos cuando hablas y te metes ahí. Sí, yo estoy viajando, viaje astral, no broma. Sí, eso, algunas veces hablando cosas tal, tú sientes, ¿no? Hablar, sí. Vale, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se elige el Dalai Lama? ¿Qué símbolos hay para que se sepa que eres la reencarnación de...? Esto es para occidentales es un punto siempre curiosidad y quieres saber reencarnación, pero para nosotros, sí, los hinduistas, los budistas, reencarnación es muy normal. Cualquier persona, incluso los animales, ¿no? Que nace y vive,
quien vive, tarde o temprano nos tocará. Adiós, este mundo, esta vida. La muerte llega. La muerte quiere decir que la alma y mente sutil, conciencia, nunca desaparece, nunca muere. En el caso que entonces esto va a volver. Ok, entonces alma y mente sutil, ¿dónde va? ¿Dónde va? Sí, hay paraísos, hay infiernos, habla, pero no es muy fácil ir al paraíso y nacer como infierno. Imposible no es, pero muy difícil. Entonces, ¿dónde va aquella alma? Entonces hay diferentes reinos, diferentes formas de nacer, volver, ¿sabes? Humanos pueden volver como humanos otra vez, pero algunos humanos, somos bastante bien, pero algunos humanos peor que animales, ¿no? Hay en este mundo. Entonces, aquí hay humanos siempre ya haciendo guerras, matando entre hermanos. Wow, esto, ¿verdad? Que entonces hay, aunque infiernos, sí, como está, pero un concepto un poco diferente, ¿no? Como católico habla y no, infierno es mismo, pero por siempre no. Para nosotros, budismo, hinduismo, hablando de infierno, pero infierno cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, 50 años infierno o 100 años infierno o 1000 años infierno, pero después puedes salir. Y vuelves a reencarnarte. Sí. Entonces, reencarnaciones. Ok, hablando de este tema, entonces Dalai Lama, todos nosotros hemos reencarnado, que está oyendo ahora mismo, ¿no? Todos los seres reencarnados, pero no... falta de nuestra sabiduría y memoria, entonces no recordamos. Yeah. Pero los Dalai Lama, no solo Dalai Lama, hay muchos lamas, muchos maestros en Tíbet ya reconocidos, ¿sabes? Y después Dalai Lama mismo en Kundun, hay película Kundun, ¿sí? Entonces... imprescindible la película. Sí, Kundun quiere decir Dalai Lama en tibetano, ¿sabes? Sí. Eso si no he visto a alguien, entonces míralo, ves Kundun película, entonces allá explica todo, ¿sabes? Proceso. Ahí puede hablar, pero falta de tiempo. Vale. De Martin Scorsese la película. Yo quería leer unas palabras de la biografía del Dalai Lama sobre su reencarnación. Es corriente que los niños que son reencarnaciones recuerden gentes y objetos de su vida anterior. Algunos de ellos hasta pueden recitar las escrituras sin habérselas enseñado todavía. Todo cuanto yo dije había hecho pensar al lama que al fin podía haber descubierto lo que buscaba. La comisión entera vino a hacer más pruebas. Trajeron 2 rosarios negros idénticos, uno de los cuales había pertenecido al 13º Dalai Lama. Cuando me ofrecieron ambos, según se me ha referido posteriormente, elegí el del lama y me lo colgué al cuello. Etc, etc. Casi para terminar, Wanchen, mira el... No puede hacer más, no es broma. ¿Qué puede aportar el mundo del budismo tibetano, de Tíbet, al mundo civilizado en el que estamos? Nada más, pero un poco es la cosa, sí, aprender un poco de la esencia de la filosofía budista, igual que otras religiones, en Biblia, en Corán, todos hablan igual, esencia es misma, ¿sabes? No hay diferencia solo budismo. Budismo es una tradición vivo, todavía maestro a discípulo, entonces no solo teoría, es práctica. En el caso que budismo puede comportar o importar al mundo es que tenga buena vida, sea buen corazón, tenga buen corazón y sea buena persona y ser feliz y contento que tienes y después no hacer daño a nadie. Esas cosas son mensajes de todo, Jesucristo, de Allah y Krishna, Buda, todo mismo, ¿no? En el caso que el budismo no podemos importar, mercado Tíbet no tenemos. Mercado de Tíbet, made in China como made in Tíbet, es algo ahora de meditaciones, filosofías y vivir cada uno con armonía, con más sonrisa y con respeto uno y otro. Y después que vida
no dura por siempre, entonces, entonces eso podemos importar al mundo. Ojalá sea así. Casi para terminar, ¿a vosotros qué os ha aportado el haber estado cerca de este personaje en Dharamsala, en esos lugares? 2 minutitos que nos vamos. Bueno, a nosotros realmente estar con gente que tiene esta filosofía y esta actitud vital, pues es un aprendizaje continuo. Realmente antes decía que aquí en Occidente pues a veces nos generamos problemas o nos ahogamos en un vaso, y tener a gente que se ha enfrentado a determinados retos y que ha sufrido determinadas situaciones y aún así mantiene una actitud vital tan positiva y tolerante y conciliadora, que pues bueno, es una lección constante. Jordi. Hombre, nos ha llevado en estos 8 años realmente a entrevistar a más de 40 personas, entre monjes, Richard Gere también, ¿no? Poetas, Richard Gere, Robert Thurman, el padre de Uma Thurman, yo creo que el más famoso de los tibetólogos. Tuve la oportunidad de ser fotógrafo del Dalai Lama en 2007, cuando hizo la charla sobre la felicidad en Barcelona. Entonces es mucho lo que ha aportado. Quiero decir, estar al lado de gente que tiene esta filosofía, pues realmente te hace cambiar tu manera de ver las cosas y de sentir inclusive. Para despedirnos, ¿dónde se puede ver ese documental que habéis hecho, ese producto de 8 años de trabajo? Pues mira, Earth Sutra ahora mismo se puede ver en la web de anthropodox.com. Anthropodox.com, que es una campaña que estamos haciendo. Y bueno, hemos recibido una noticia hace nada, cuando hemos entrado aquí, de que nos han dado un premio en un festival, en el Hollywood International Awards Documentary de nuestro documental. Entonces, lo más seguro es que tendríamos que ir a recoger el premio creo que es en Los Ángeles. Qué bien. Y estamos súper contentos. Me alegro mucho. Forma de conocer la casa tibetana en Barcelona. ¿Tenéis página web? No os perdáis conocer a este personaje. Casa Tíbet, Barcelona, ya los catalanes allá que viven en Barcelona ya saben más o menos. Sí, y también nos están escuchando en muchos sitios. Sí, Casa de Tíbet está en calle Rosellón, 181, bastante céntrico del Barcelona, pero mejor es como miras vosotros Casa del Tíbet en Google, entonces todo da, ¿sabes? Información y teléfono tenemos que 93 207 5966. También tenemos página web, así que nada, hay muchas cosas, ¿sabes?, para aprender, sí. Déjame que diga la página web, www.casadeltibet, BCN, de Barcelona, bcn.org. Ha sido un placer que hayas estado aquí y conocerte. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Gracias, José, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. 3:47, tenemos que... 48 ya. Hay otro viaje que queremos hacer, nos vamos hasta Los Tallos. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Próximos minutos queremos llevaros a uno de los lugares más inaccesibles de este planeta, en plena selva. Pocos seres humanos han conseguido llegar hasta allí y quizá ahí estén algunas de las claves de esta civilización nuestra desconocida todavía. Nuestro compañero Juan José Revenga estuvo allí, está con nosotros para contarnos una noticia esta noche. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Miguel, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Igualmente te digo, qué suerte tienes de ir a esos lugares. La verdad es que sí, no nos podemos quejar y bueno, que nos dejen como estamos. Será difícil, será complicado, pero merece la pena todo lo que sufras por llegar allí. Sí, señor, acabas de llegar a Estados Unidos porque has terminado un poco, nos lo presentabas aquí casi cuando llegabas de esa cueva de los Tallos, no me habíamos dicho el lugar, la cueva de los Tallos, una cueva en lo profundo de la Amazonía ecuatoriana, un lugar bastante inaccesible, ¿verdad? ¿Te costó llegar?
muy complicado, un sitio donde ha llegado muy poca gente, y bueno, al primer sitio al que fue Armstrong cuando vino de la Luna, y que murió llevándose la tumba al secreto de por qué fue allí. Se habla de todo, de que existió otra humanidad, de que ha habido cosas allí que no puede explicar la ciencia, pero bueno, la realidad es que sí hay cosas muy extrañas allá abajo. Ya. Tú estuviste en el programa contándonos, avanzándonos un poco, casi recién venido de allí. Refréscanos la memoria para nuestros oyentes y anunciar que se va a presentar ese documental, ya que no tenemos la oportunidad de hacer los viajes que se hace este colega nuestro, que se va a la selva, por lo menos verlo en la pantalla. Pues vamos a dar datos de dónde va a ser. Difícil de llegar, tienes que bajar 100 metros, me dijiste, ¿no? La entrada de la cueva. Hay que descolgarse con una cuerda, 100 metros, en péndulo y en caída, que claro, el gran problema es que estás en mitad de la selva, tienes que ir con indígenas Shuar, que son los nativos que te tienen que bajar colgado como un fardo, y nosotros mandamos cuerda, mandamos poleas, mandamos todo, que desaparecieron. O sea, vosotros habéis llevado vuestro equipo y cuando llegasteis allí nadie sabía dónde estaba. Ya habían desaparecido las cuerdas, las poleas, los arneses, todo. Ajá. Y así que tuvimos que ir a los bomberos, que son los únicos que podían tener cuerdas, pero no había cuerdas de 100 metros, eran cuerdas máximo de 20 metros, atadas con nudos, y con eso, y con unos arneses viejos, bajar a fuerza de músculo de los Shuar 100 metros colgado, dándote golpes contra las piedras, en busca de lo que allí abajo hay. Vale. Lo que allí abajo hay mereció la pena a pesar de todo. Ya nos contaste alguna cosa que creo que nos vas a repetir, pero bajar será bastante fácil. ¿Subirlo como a puro tirando de vosotros? Tirando de nosotros como un saco, porque claro, al tener nudos no puedes rapelar ni puedes hacer nada. Simplemente te sacaban. Yo había contratado a 5 Shuar para sacarnos, se habían largado 2 ya, claro. Solamente quedaban 3 y las mujeres de los caballos para poder sacarnos de la cueva. O sea que la subida fue pues mortal, dándote golpes, porrazos, arañazos, pero bueno, solamente ver la luz del sol. El primer momento que piensas al salir dices, aquí no vuelvo yo en la vida, pero al minuto 2 ya estás deseando volver a bajar. Lo que encontraste allá abajo, que vas a mostrar en ese documental que se estrena este próximo jueves 5 de mayo, fue sorprendente, ¿no? Me decías, aparte de animales, insectos súper extraños, plantas que estaban creciendo en la más absoluta oscuridad, ¿no? Exactamente, había, bueno, animales, los famosos tallos, los pájaros tallos, tarántulas, insectos que no se ven en la superficie, plantas germinando, plantas verdes en total oscuridad, o sea que es que ni la fotosíntesis funciona allí. Construcciones en piedra, arcos en piedra, construidos uno encima de otro, con piedras, con bloques de más de 20 toneladas de piedra, que se ve cortadas como con láser y colocadas una encima de otra. Sí, algo que construyó algún ser inteligente hace muchos miles de años. Ya, es curioso que Neil Armstrong fuera, eso nada más llegar de la Luna, fuera allí, ¿no? ¿Qué puede haber en esa cueva? Quizás esté la clave de esa civilización perdida que andan buscando. Yo creo que la clave era esa, exactamente. Yo creo que la clave es que algo vio en la Luna, por lo que fue directamente allí, porque Juan Moritz, que fue teóricamente el descubridor de la cueva, la registró a su nombre 3 días después de que Armstrong pisara la Luna. ¿Sí? Se presentó en el registro de Guayaquil y registró la cueva a su nombre 3 días después. Las causalidades de la vida, ¿no? Serán las causalidades, pero algo hay que tiene que ver entre el eslabón perdido, otras humanidades y muchas cosas que no podemos comprender, y algo entenderemos cuando veamos el documental que estrenamos el jueves próximo, día 5 de mayo, a las 5 de la tarde en el Museo de América. Vale, ahora vamos a dar más datos de esa noticia, pero dime una cosa, también se encontraron plantillas de metal, ¿no?, con extrañas inscripciones, una escritura como proveniente de una civilización desconocida hasta ahora, ¿no? Exactamente, persa, asiria, porque en el año 22, en 1922, el padre Crespi, un sacerdote salesiano, fue enviado por el Vaticano directamente con la misión de sacar todas las piezas y todo lo que hubiese en esa cueva, en el año 22, con lo cual ya sabían algo, el Vaticano, que lo que había allí abajo podía hacer temblar las bases de la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿Y se lo llevaron todo? Crespi tenía que sacar las piezas y mandarlas al Vaticano. Miles de piezas, en lo cual está documentado gráficamente todo lo que salió de allí. Y claro, mandó todas las piezas, empezó a discutir con el Vaticano. Y entonces él se quedó con unas cuantas para montar un pequeño museo en Cuenca, en la ciudad donde estaba en Ecuador, para montar un pequeño museo. Ese museo lo montó y al día siguiente el museo se quemó. Se quemó el museo y no quedó ni una pieza, no había nada cuando apagaron las llamas.
Ya, él se quemó, fue un tanto intencionado. Hombre, totalmente. Entrevistamos en el documental, entrevistamos al prior salesiano de la ciudad de Cuenca ahora, y la pregunta que le hice, le digo, bueno, ¿y las piezas que tenía el padre Crespi en el museo, dónde están? Dice, hombre, si quiere verlas, váyase a Roma o a Milán, allí las puede encontrar. Bueno, se ha hecho gracias al trabajo. Yo estuve viendo algunas de las fotos que traías impresionantes, un documental en donde está también otro colega tuyo, otro JJ Benítez en este caso, ¿no? Exactamente. ¿Qué cuenta, sin avanzarme mucho, para que vayan a ver el estreno del documental, qué cuenta Benítez acerca de la cueva? ¿Qué cree que es? Hombre, Benítez te da muchas explicaciones y muy claras. Además, él tiene muy claro todo esto. A la pregunta, por ejemplo, de si cree que existió otra humanidad, la contestación es no una. Han existido muchas humanidades hasta que hemos llegado nosotros, por ejemplo. ¿Y de la cueva? ¿Que puede ser uno y de la cueva, totalmente, que no es solamente esa cueva. Hay miles de cuevas en las que ha vivido la gente. ¿Y por qué vivía la gente ahí abajo? Por miedo, o escondiéndose de algo que había aquí arriba, o de otra gente que vivía, otra humanidad que vivían arriba y no podían estar con ellos. Esa es otra de las teorías. Después de eso, esto ya lo vemos en el documental, nos hablará sobre las ruinas en la Luna, las cosas que han ocurrido. Tenemos testimonios de las misiones Apolo 17, 18, todas las cosas extrañas de lo que nos han ido contando a la manera que nos han querido contar, y sobre todo siempre negando que ha existido otra humanidad. Y aquí va la noticia, como hemos avanzado. Expedición a la Cueva de los Tallos, estreno del documental, próximo jueves 5 de mayo a las 17 horas. Me decías que en el Museo de América, ¿no? En la antigua casa donde había un montón de misterios, ¿no? Sí. Palacio Linares. Sí, no, el Museo de América. El Museo de América es diferente a la Casa me confundo. El Museo de América es el que está en Moncloa, en la Avenida Reyes Católicos 6. Vale, entonces no vayáis a Palacio Linares. Museo de América, Avenida Reyes Católicos número 6, a partir de las 5. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita, caben unas 200 personas, o sea que lo antes que se pueda estar allí, nos vemos y por lo menos intentaremos aclarar un poco, o que cada uno piense lo que realmente hay detrás muchas cosas en esta vida. Va a ser una bonita experiencia estar juntos. Igual que en Canarias, en Las Palmas, vamos a también estar juntos el 4 y 5 de junio. ¿Vas a poner algo del documental? Sí, llevaremos fotos, daré una conferencia sobre la cueva y aparte llevaré el documental también y podremos verlo allí. 5 de mayo a las 17 horas, Museo de América, Avenida Reyes Católicos, aquí en Madrid, y habrá más citas con Juanjo Revenga. Juanjo, se te aprecia, se te quiere, fuerte abrazo, seguimos aventuras. Muchas gracias por todo, Miguel, un abrazo. Hasta muy prontito. Terminamos este intenso viaje que nos ha llevado por diferentes lugares de la antigüedad. Estuvimos en el Tíbet y ahora en los últimos minutos con la invitación a esa Cueva de los Tallos. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Antonio Martínez del Cabo de Palos en Cartagena, Juan Luna del Facebook, Begoña Huergo de Gijón, Lorena Ramírez de Facebook también y Roberto Sempérez de Córdoba. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os contaremos ese regalo que teníamos para hoy. Por ahora nos vamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía a disfrutar del puente, precaución en las carreteras, buen fin de semana, nos vemos en 7 días, os necesitamos para llenar ese espacio en blanco y aquí os esperamos, habrá más misterio. Hasta las 4, un poquito de música, buena semana, cuidaros.